Y en el dolor cardíaco, la presencia de dificultad respiratoria, disnea, también es un marcador de riesgo asociado que va con dolores, pues, que debemos considerar como, si ponemos un número, 9, 10. Es de importancia capital en la estratificación del dolor la búsqueda de factores de riesgo conocidos. En el grupo de práctica hemos hablado de la historia cardiovascular, en donde en uno de los primeros puntos tenemos que preguntar rápidamente presencia de factores de riesgo: hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, tabaco, historia familiar, sedentarismo. Si hay dolor, pensar en enfermedad coronaria. Las causas más frecuentes, yendo del corazón hacia la periferia, enfermedad coronaria, lejos, lo más peligroso, pero lesiones valvulares como estenosis aórtica, prolapso mitral, miocardiopatía hipertrófica o pericarditis, el tema que vamos a conversar hoy día, también generan dolor. Pero la enfermedad coronaria, síndrome coronario agudo, en la primera hora de 100 se mueren 50. Así que hay que tener cuidado. Lesiones de tipo vascular. Aquí, disección de aorta, parte del síndrome aórtico agudo, embolismo pulmonar, también dolor torácico agudo, que pueden tener consecuencias letales a muy corto plazo, por no decir inmediatas. La hipertensión pulmonar, complicación tardía de muchas enfermedades cardíacas, definitivamente también puede generar dolor torácico. Muy bien. Seguimos avanzando. Enfermedades pulmonares, ya estamos saliendo del saco pericárdico, como neumonía, florecía, traqueobronquitis, neumotoras, neoplasias. Enfermedades gastrointestinales, la gran confusión, espasmo esófago o síndrome de Mallory-Weiss, úlcera péptica, pancreatitis o enfermedades de vías biliares pueden dar dolor referido hacia la región precordial, la zona del tercio inferior, casi en vecindad con epigastrio, y pueden ser motivo de confusión que algunas veces ha sido, pues, letal, ¿no? El problema con el espasmo esófago es que como músculo liso también el dolor cede al uso de nitritos y la confusión se hace, pues, cada vez mayor. Entonces vemos nosotros que es un escenario clínico bastante desafiante el dolor torácico. Tenemos molestias musculoesqueléticas como osteocondritis musculares, o una miscelánea. A veces hemos tenido un caso de herpes zóster confundido con síndrome coronario agudo, porque el dolor neurítico del herpes, si es en la metámera de la región precordial, puede haber dolor antes que aparezca la manifestación cutánea característica. Y el dolor, dependiendo de la intensidad, puede motivar confusión. O a veces síndromes conversivos, también muy frecuentemente, a veces van a emergencia y generan confusiones. Hablando de enfermedad pericárdica, que es el tema que vamos a conversar en los siguientes minutos, el pericardio, como saben ustedes, es un saco fibroso que se encuentra en el tercio medio del tórax. Contiene en su interior el corazón y la salida de los grandes vasos. Está formado por dos hojas, una hoja visceral adherida al miocardio, que está formada por una sola capa de células mesoteliales, con presencia o no de grasa, dependiendo en qué nivel se encuentra la víscera. Y la hoja parietal, que es una estructura con una capa fibrosa que mide menos de 2 milímetros, formada por colágeno y elastina, y también tiene una capa de células mesoteliales, o sea, dos capas. En el interior del saco hay fluido entre 15 a 35 centímetros cúbicos, que tiene que ver mucho con las funciones del pericardio. Su importancia es fundamental, dado que el corazón se mueve dentro del saco pericárdico cada día entre 80.000 a 110.000 veces. Comprenderán que el rol que tiene el líquido pericárdico, a pesar de lo pequeño que es importantísimo. Aquí una imagen de un paciente. Esta es una pieza anatómica, lamentablemente una persona que falleció, entre otras cosas, por inflamación pericárdica. Se ve
Acá el miocardio, observen ustedes que en esta zona prácticamente no se ve grasa, un poquito más arriba, hacia la pared anterior, la superficie del ventrículo derecho, se ve gran cantidad de grasa. Esta es la hoja parietal y estos son tractos de fibrina que aparecen cuando asistimos a una inflamación pericárdica. Aquí en corte microscópico, lo que sería la hoja parietal, la capa mesotelial en la superficie, la célula de colágeno y elastina más abajo. Esto es lo que sería la hoja visceral de un segmento anterior donde hay tejido graso debajo de la capa de células mesoteliales. Esto a un nivel posterior en donde no hay grasa, sino hay solamente las células mesoteliales y el miocardio, que esto es relacionado a la pared del ventrículo izquierdo, que es posterior con respecto al derecho. Aquí tenemos una vista, diríamos, sacando, o si imaginariamente hubiésemos retirado el esternón, vemos los repliegues acá que fijan el saco pericárdico a la pared anterior del tórax. Retiramos esta capa y nos encontramos con el corazón, en donde la capa visceral a nivel anterior, observen ustedes que tiene una gran cantidad de grasa. Esto tiene efecto, diríamos, protector. Recientemente, en el Congreso Europeo de Cardiología se han presentado estudios este año en donde el estudio de la magnitud, el espesor o la cantidad de grasa epicárdica se está considerando como una suerte de biomarcador de riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Al igual que lo que ya sabemos de la grasa abdominal, que puede medirse por resonancia magnética, la grasa visceral, tenemos nosotros la grasa epicárdica, considerado, como les repito, hoy en día un biomarcador. Sacamos el corazón y nos encontramos con la parte posterior del pericardio, el seno oblicuo en relación a los grandes vasos, el seno transverso en relación a la pared posterior de la aurícula izquierda, los orificios de la vena cava inferior, la vena cava superior, la aorta, las venas pulmonares, o la rama izquierda de la arteria pulmonar, en donde a veces cuando hay secuela inflamatoria se forma como una suerte de anillos que van a limitar el flujo de sangre hacia el corazón. Un corte transversal, vemos nosotros acá un segmento anterior relacionado al ventrículo derecho, vemos ustedes la presencia de grasa, el ventrículo izquierdo que tiene mayor masa miocárdica que el derecho, y vean ustedes que prácticamente no hay grasa porque esto es a nivel posterior, ya en relación con el esófago, con la aorta descendente. Aquí, piezas anatómicas, es una pericarditis inflamatoria con gran exudado de fibrina que se ha organizado. Esto es una inflamación, pero que incluye hemorragia. Este es característico de las neoplasias. Y cuando los tratamientos no son del todo adecuados, se genera una suerte de cicatrización de la inflamación o una remisión, pero con una secuela de un engrosamiento de la pared que puede llegar a ser incluso como una suerte de coraza. Incluso pueden aparecer fusión de las hojas, lo que se llama el síndrome constrictivo. Dependiendo en qué escenario clínico estamos, qué etiología, bueno, pues los hallazgos estructurales van a ser diferentes. ¿Qué funciones tiene el saco pericárdico o el pericardio? Primero, fija el corazón en el mediastino. Reduce la fricción entre el corazón y los órganos vecinos, lubrica y facilita los movimientos de rotación y traslación que tiene el corazón, que si le ponemos número, ya comenté, cada día es entre 80.000 a 110.000 latidos cardíacos, importantísima la función. Es una suerte de barrera frente a procesos infecciosos y neoplasias. Tiene que ver con la distribución de fuerzas hidrostáticas dentro del corazón, previene dilataciones agudas del mismo y tiene que ver con el acoplamiento diastólico entre los ventrículos. Comprenderán que si la sangre ingresa a dos cavidades vecinas, en una tengo 100 milímetros de presión y en otra tengo 10 milímetros,
Si no hay una estructura que regule la interacción entre estas cavidades, definitivamente el funcionamiento no va a ser adecuado. Es una de las tantas funciones que tiene el pericardio. Si hablamos de la forma de presentación clínica de los síndromes pericárdicos, dolor torácico agudo, con una característica muy peculiar que vamos a ver después, que algunas maniobras lo acentúan o hacen que aparezca. Por ejemplo, la tos, la inspiración, el decúbito, la deglución de alimentos genera dolor. La sospecha se orienta hacia pericardio. Diferentes son las características del dolor coronario que el doctor Salazar les va a comentar en la clase respectiva, en donde el dolor coronario aparece con el esfuerzo o con el estrés y calma con el reposo. Diferente es el dolor de la embolia pulmonar, que es dolor torácico y disnea súbita. Entonces, hay características que nos hacen orientar hacia problemas de pericardio. El dolor de la disección aórtica es un dolor opresivo, pero es migratorio. De la región anterior del tórax se va al cuello, a la región interescapular, región lumbar. Me oriento más a que es un síndrome aórtico. Insuficiencia cardíaca, derecha o izquierda. Colapso hemodinámico en el caso de taponamiento pericárdico o taponamiento cardíaco. Vamos a describir después qué significa esto. Un diagnóstico desafiante cuando se asocia con enfermedad del miocardio, específicamente con cardiomiopatía restrictiva, que es cuando el corazón es infiltrado por fibras proteicas o por grasa o por engrosamiento del endocardio y calcificación del mismo en algunos casos, la miocardiopatía restrictiva. Y también puede ocasionar muerte súbita. En el caso de ausencia congénita parcial de pericardio, cuando asistimos a una herniación de la aurícula derecha, se produce un shock obstructivo y el paciente debuta primer, único y último síntoma, muerte súbita. Verán ustedes que el escenario clínico es bastante variado, bastante complejo, y todo lo que hay que tener en mente cuando sospechamos patología de pericardio. Esta es una radiografía en donde el corazón está muy desviado hacia la izquierda. Este es tomado de una revista de los vecinos del sur, característica de ausencia congénita de pericardio. Incluso lo ponen el signo del dibujito del perrito animado, el signo de Snoopy, por la forma que tiene la silueta cardíaca. En este caso, el pericardio se va hacia la izquierda y en sentido posterior. Comprenderán ustedes que si hacemos la matidez cardíaca va a estar desplazada hacia la izquierda. Probablemente el choque de punta va a estar alrededor de la línea axilar media o axilar posterior, porque tenemos acá anterior el ventrículo derecho, posterior el ventrículo izquierdo. Pero si yo estoy palpando la superficie, probablemente por la posición del choque de punta diga impulso ventricular izquierdo. Pero en el plan de trabajo descubro pues que es todo el corazón que se ha ido hacia la izquierda porque el paciente nació sin pericardio. Los síndromes pericárdicos, o sea, la forma de presentación de la enfermedad pericárdica incluyen ausencia congénita, esto nace con el paciente, inflamación aguda, pericarditis aguda, inflamación asociada a compromiso miocardio, perimiocarditis o miopericarditis, cuando la inflamación de pericardio se extiende al miocardio o del miocardio se extiende al pericardio. Derrame pericárdico, taponamiento cardíaco cuando el derrame pericárdico es masivo, pericarditis recurrente o cuando tenemos episodios repetidos de inflamación en un lapso de 3 a 6 meses. Hay algunas opiniones algo diferentes con este término, pero el concepto es recurrente, significa entre 3 a 6 meses, episodios repetidos que no desaparecen por completo el síntoma, preocuparse porque podemos ir hacia una forma crónica. La primera forma crónica es el síndrome difusivo constrictivo, en donde la inflamación de la hoja visceral comprime el corazón y todavía tengo derrame
evacúa el derrame y el paciente sigue con la misma clínica. Y la constricción pericárdica cuando se fusionan las dos hojas y hacen como una especie de coraza que comprime las cavidades del corazón. Si hablamos de etiología de la patología de pericardio, tenemos que mencionarles que dependiendo el hospital en donde estemos, estoy viendo que mi hijo ya está por aterrizar en Gringolandia. Faltan 2 minutos para que aterrice el avión. Bueno, enfermedades infecciosas en nuestro país, lo más frecuente. Y de la enfermedad infecciosa, la más frecuente, tuberculosis. Las colagenopatías también son una etiología muy importante en nuestros hospitales, específicamente lo más frecuente el lupus, los pacientes con insuficiencia renal, en uremia también pueden tener inflamación pericárdica. La ciudad cada vez está más violenta, traumatismos cerrados por accidente de tránsito, abiertos por arma blanca, por proyectil de arma de fuego, si no acaba con el paciente, pueden generarnos inflamación del saco pericárdico. Neoplasias, síndrome post-injuria pericárdica en cirugía cardíaca o intervencionismo si hay algún accidente con una perforación coronaria y complicaciones del infarto de miocardio y síndrome de Dressler. Las etiologías están variando, cada vez tenemos más complicaciones post-infarto porque cada vez tenemos más infarto. En el grupo de práctica les hemos presentado algunos números de la frecuencia de infarto en nuestro país, las condiciones que se asocian con el infarto, una de ellas el sobrepeso. Si recuerdan ustedes ayer cuántas personas han visto gorditos con sobrepeso en los lugares que han estado, definitivamente se dan cuenta que cada vez vamos a tener más infartos. Porque el sobrepeso va de la mano con diabetes, con hipertensión, con hiperlipidemia, entonces los factores de riesgo están presentes. La pericarditis es un proceso inflamatorio que afecta el pericardio, produciendo como consecuencia una exudación en la fase aguda. Esta puede ocasionar un engrosamiento y fibrosis de la membrana pericárdica, lo cual al final nos puede, si no se trata adecuadamente, derivar en una enfermedad de curso crónico. El síndrome clínico que ocasiona la inflamación del pericardio con efusión mínima o sin efusión importante tiene unas características peculiares. El dolor precordial aumenta con la inspiración, con la tos, con el decúbito. Puede haber dolor pleurolítico asociado porque frecuentemente hay compromiso pleuropericardio. El signo característico es el frote pericárdico, que es como si rozásemos papel. Voy a intentar hacer el sonido con 2 hojas. No sé si han percibido un sonido como un roce de hojas que tiene 3 componentes. Tiene un componente presistólico, contracción auricular, un componente sistólico y un componente diastólico. Los 3 elementos móviles del ciclo cardíaco. Conforme aparece derrame, puede ir desapareciendo uno u otro componente y al final puede haber un solo componente. El último que se pierde es el componente sistólico. Y debemos tener cambios de repolarización en el electrocardiograma. Entonces, no se olviden, como inflamación pericárdica es itis, debe haber manifestaciones de tipo general, fiebre, malestar general, escalofríos. Un momentito, están entrando bastantes mensajes. Muy bien, continuamos. En el electrocardiograma hay modificaciones características que vamos a presentarles algunos ejemplos, y el principal diagnóstico diferencial del electrocardiograma es con el electrocardiograma del infarto de miocardio.
Y el infarto debemos descartarlo al 100% porque la evolución es totalmente diferente de una patología a otra patología. En una pericarditis aguda debemos tener 4 criterios diagnósticos: el dolor pleurítico, la presencia de frote, aparición de cambios en el electrocardiograma, que es elevación del segmento ST o depresión del segmento PR, no sé si ya hicieron una clase de electrocardiografía, y aparición o aumento de la efusión pericárdica. Si en el tamizaje, en la consulta, sea de sala de emergencia o consultorio externo o consulta de atención primaria, consulta privada, no hay, el paciente, si tiene todos estos signos, considerar admisión hospitalaria para una búsqueda etiológica. Si los 4 signos no están presentes, dependiendo cuál de ellos es el que está presente o ausente, podemos nosotros hacer un seguimiento ambulatorio del paciente. Si hablamos de las condiciones de alto riesgo en la enfermedad pericárdica, es la fiebre, si esta es más de 38 grados, si el inicio es subagudo, si la efusión pericárdica es importante, que con la percusión de la matidez cardíaca, aquí es importantísimo la matidez cardíaca. Si la matidez cardíaca es muy amplia, el área es mayor de lo normal, los límites, como mencionamos en la primera clase, borde paraesternal derecho, línea medio clavicular izquierda. Si yo sospecho pericárdico y la matidez cardíaca es mayor, sospechar que hay un derrame importante y lo que sigue es una técnica de imagen. Si el tratamiento que dimos luego que diagnostiqué pericarditis aguda no mejora al paciente, si se asocia a compromiso miocárdico, si el paciente está recibiendo inmunosupresores, o si es una pericarditis traumática, o el paciente está recibiendo medicación anticoagulante, todos estos criterios anuncian riesgo, alto riesgo en el síndrome pericárdico. Pero lo principal, dolor pleurítico característico. Y no se olviden que es un dolor que aumenta con la tos, con la inspiración, con el decúbito, con la dilución de alimentos. El hallazgo del frote, ahí ya tenemos que tamizar con los criterios de alto riesgo. Esta es una publicación del 2015, pericarditis aguda, dolor pleurítico, frote pericárdico, cambios del ST, efusión pericárdica. Adicionalmente, en el laboratorio, elevación de biomarcadores inflamatorios, como proteína C reactiva, leucocitosis, o evidencia de enfermedad pericárdica en alguna técnica de imagen. Mencionan acá tomografía, resonancia, pero la que tenemos más accesible en nuestro medio es la ecocardiografía, que es la técnica básica de imagen cardíaca. El aporte de la tomografía y la resonancia es que la tomografía detecta presencia de calcio con una sensibilidad muy, muy alta, y la resonancia caracteriza los tejidos. Me puede decir si es fibrosis, si es necrosis, si hay edema de los tejidos, o sea, me caracteriza los tejidos. El término incesante o recurrente es lo que les mencioné que había controversia, sobre todo si es entre las primeras 4 a 6 semanas, pero menos de 3 meses, si hablamos de pericarditis incesante. Si el problema pasa más de 3 meses, ya se habla de pericarditis recurrente. Pues el concepto es que si pasan un mes y el paciente sigue con molestias de pericardio, hay que ponerse muy atento porque se me puede evolucionar a una forma crónica, a la forma constrictiva, en donde el tratamiento quirúrgico, si es tardío, a veces tiene alta tasa de complicaciones. Entonces, 2 escenarios: pericarditis aguda, pericarditis crónica, y entre ellos, pericarditis recurrente o incesante y recurrente.
El lapso de tiempo entre aguda y crónica es entre 3 y 6 meses. Y entre 3 y 6 meses, pericarditis recurrente, si es más de 3 meses, incesante menos de 3 meses. Esto es lo más reciente que he encontrado. Esta es una publicación de este año a raíz de la pandemia. También hemos tenido casos de pericarditis asociadas al COVID por mecanismos secundarios a la inflamación vascular. Hay que recordar que la infección por COVID produce una panendotelitis. Hay una inflamación de todo el endotelio, arterial y venoso. Donde hay endotelio hay receptores AC2. Y el virus entra por este receptor. Entonces hay fenómenos inflamatorios vasculares que van a generar pericarditis. Otro mecanismo es la tormenta de citoquinas asociada a la fase hiperaguda de la enfermedad, o sea, luego de la viremia, el paciente responde con una hiperexpresión de biomarcadores de inflamatorios. La llamada tormenta de citoquinas también inflama el pericardio. Y la tercera forma por compromiso asociado de miocardio que se extiende al pericardio. Acá de mencionarles que este año apareció una publicación de un ex alumno nuestro de la universidad, también es residente, el doctor Juan Urquiaga, publicó una serie de casos de neumopericardio asociado a COVID-19 con un grupo de colegas de Piura. Esto para hacerles mención de que todo lo que uno vea tiene que registrarlo. Y todo lo que se registra debe ser publicado. ¿Por qué? Porque va a ser un aporte a conocer la patología de nuestra población. Y si conocemos nuestros problemas de salud, podemos pues atrevernos a plantear soluciones a nuestros problemas de salud. Si no, estamos perdidos. Estamos usando estándares de otras realidades como la guía americana, la guía canadiense, la guía australiana, la guía inglesa y la guía peruana cuando sale. Tarea pendiente. En el electrocardiograma, el signo característico es elevación del segmento ST. Todavía no han hecho clase de electro, me parece, pero en el electrocardiograma hay 3 fenómenos que tenemos que estudiar. Una primera onda que la ven acá, que es la onda P, actividad de las aurículas. Una espiga, que es la despolarización del ventrículo. Y una tercera onda, que es el segmento ST, y onda T, que es la repolarización del ventrículo. Si hablamos de semiología, como conversábamos ayer en el grupo de práctica, el primer ruido está antes del QRS y el segundo ruido está después del QRS. Y entre el primer y el segundo ruido está la onda de pulso. Entonces, si yo quiero ubicarme dentro del ciclo cardíaco, empieza acá hasta la diástole y este momento es la sístole. La onda de pulso, si ustedes se palpan el pulso, tómense el pulso en este momento, van a sentir como una onda pulsátil. Cuando perciben la onda pulsátil en el electrocardiograma se está produciendo el QRS y la onda T. Comprenderán que si la sístole es el QRS y la onda T, el primer ruido está antes del QRS y el segundo ruido está después de la onda T. Me ubiqué en el ciclo cardíaco. Cualquier evento que ocurra con la onda de pulso ocurre en sístole. Vamos poco a poco comunicándoles unas estrategias para reconocer los sonidos cuando podamos escuchar pacientes en tiempo real. Lo que ocurre en la inflamación del pericardio es que difusamente el segmento ST está elevado en todas las derivaciones. Vean acá, elevación, 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 elevación. En la enfermedad coronaria también hay elevación del segmento ST, pero la diferencia es que la elevación en el coronario es regional. Regional significa que cada arteria tiene un territorio al cual irriga. La coronaria izquierda tiene 2 divisiones, la descendente anterior, la arteria circunfleja, y la coronaria derecha en forma de C. Yo tengo el territorio de la descendente anterior en el electrocardiograma
son estos puntos de observación, B1, B2, B3, B4. O sea, si hay un infarto que compromete la descendente, voy a ver la elevación del ST solamente en estas derivaciones. La circunfleja, B1 a BL, B5 y B6. Y la derecha, B2, D3 y ABF. Entonces, en el coronario, la diferencia es que yo tengo alteraciones regionales de la repolarización. En el pericardio es una alteración difusa. Un ejemplo, por ejemplo, vean ustedes acá, B2, D3 y ABF hay elevación del segmento ST y no lo hay en el resto de derivaciones. Este es un infarto en cara inferior. Y en las derivaciones opuestas a la elevación tengo descenso del segmento ST y onda T negativa. Cuando se converse de electrocardiograma o de enfermedad coronaria, se va a hacer mayor énfasis en estos cambios. Pero como uno de los criterios es elevación del segmento ST en el electro, es bueno que sepan ustedes que en la pericarditis es una elevación difusa del ST en todo el electrocardiograma. El coronario es elevación regional, como lo que les muestro en este gráfico. Muy bien. El otro examen es la radiografía, y la radiografía me da punto de partida para hablarles de la matidez cardíaca. Si yo hago la percusión de la matidez cardíaca, si me imagino que estoy examinando al paciente al cual se le hizo esta radiografía, el área de la matidez va a ser muy diferente si hago la misma maniobra en este otro paciente. Entonces, cuanto mayor es el área de matidez cardíaca, si yo sospecho patología pericárdica, el derrame pericárdico es de mayor magnitud. Y eso me orienta a que debo hacer una técnica de imagen para tener certeza de la severidad del volumen que se ha acumulado en el saco pericárdico. Muy bien, entonces, si yo sospecho que hay un derrame, pues tengo que hacer una técnica de imagen. La imagen básica es el ecocardiograma que me dice si hay o no hay derrame, qué característica tiene, una forma indirecta, es denso o no es denso, hay fibrina o no hay fibrina, y si hay o no repercusión hemodinámica, es decir, si la presión dentro del saco pericárdico se incrementó y las cavidades están siendo colapsadas. O, lamentablemente, si hay condiciones asociadas, por ejemplo, puede ser que tenga una neoplasia, y la neoplasia, pues, muestra a veces presencia de nódulos en el saco pericárdico. Si ese nódulo es muy vascularizado, lamentablemente estamos ante una neoplasia maligna. Muy bien. Voy a hacer la pausa que les mencioné para hacer la conexión con el ministerio, porque ya están avisando que tenemos que ponernos en línea. Esto es algo muy rápido. Muy bien. Muy bien, continuamos entonces. Me dicen si se ve la presentación, todavía no se ve. Se sigue viendo, doctor. Muy bien, entonces estamos que las técnicas de imagen son fundamentales para la caracterización de la patología pericárdica, específicamente si hay o no hay derrame. Obviamente, si el pericardio luce inflamado, está grueso, vamos a ver también características muy típicas. La sensibilidad y especificidad son muy altas. Por ejemplo, este es un caso clínico, es un paciente que tenía lupus. El lupus inflamó el pericardio y esta banda negruzca, acá veo una línea brillante. ¿Dónde está? Voy a activar el puntero mejor para que se vea mejor. Acá está. Una línea brillante acá atrás
Otra brillante también, pero de mayor grosor. Este es el pericardio visceral, parietal, perdón, y la más delgada, el pericardio visceral pegado al miocardio. En esta vista, que es un corte transversal, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, la hoja parietal y la hoja visceral. Observen ustedes que el corazón hace como una especie de giro. Hay acentuación de movimientos de rotación y traslación, característica de la miocarditis aguda. Entonces, un paciente que tiene un lupus tiene una miocarditis lúpica y adicionalmente pericarditis lúpica. Tenemos acá atrás la hoja parietal, la hoja visceral. En las vistas que vea, puedo distinguir el engrosamiento de las hojas y la presencia de un pequeño derrame. Y por momentos, el contacto entre ambas hojas. Esto es lo que genera el frote pericárdico. Esta es una vista subcostal del abdomen, donde acá está el hígado y se ve que la vena cava no está dilatada, se ve con dificultad, pero pericarditis aguda. Hablamos de derrame pericárdico cuando la presencia de fluido es mayor a 50 centímetros cúbicos. El origen puede ser inflamatorio, puede ser sudado, puede ser trasudado, puede ser sangre si es un derrame hemorrágico, por ejemplo, perforación de una coronaria en un procedimiento de intervencionismo, o una herida por arma blanca. El aumento de la presión intrapericárdica depende de dos condiciones: del volumen que se acumule y de la rapidez con que se acumule el fluido pericárdico. La evaluación, importancia capital, la ecocardiografía. Estas son curvas de presión del saco pericárdico. Acá tengo volumen, acá tengo presión, acá también tengo el tiempo. Si el volumen se acumula en muy poco tiempo, la presión se eleva rápidamente y me da repercusión hemodinámica. Si sobrepasa 20 milímetros de mercurio, hablamos ya de hipertensión intrapericárdica. Si el volumen es de gran cantidad, pero se acumula en mucho tiempo, va a pasar bastante tiempo para que aparezca hipertensión intrapericárdica. Hemos visto evacuar derrames de hasta 2 litros, me acuerdo cuando era residente, y hemos visto también pacientes agudos con 300 centímetros cúbicos de derrame, colapso hemodinámico. Entonces, en la repercusión es importantísimo velocidad de acumulación y volumen. De las dos, la rapidez con que se acumula el líquido es más importante. O aparece mucho más rápido el síndrome de hipertensión intrapericárdica. Por eso es que tenemos pacientes con derrames de una magnitud importante, como la radiografía que les muestro acá, en donde la aparición de síntomas de hipertensión intrapericárdica son mucho más tardíos, a diferencia de alguien que se acumula rápidamente el derrame. En los exámenes auxiliares, en el electrocardiograma, los complejos son de bajo voltaje, hay alternancia eléctrica, que significa que la amplitud de los complejos varía en el tiempo, los cambios de la repolarización, elevación del segmento ST, que es uno de los principales criterios diagnósticos. En la radiografía de tórax, definitivamente cardiomegalia. En el ecocardiograma vamos a ver el derrame, qué características tiene el derrame, vamos a mostrarles unos casos. En la tomografía o la resonancia ya puedo ver si hay calcio, muy útil la tomografía para los síndromes de constricción pericárdica, y la resonancia, importancia capital cuando tengo que descartar patología miocárdica asociada, porque la resonancia caracteriza los tejidos. Otro caso de pericarditis aguda, elevación difusa del segmento ST,
Cuando el derrame es importante, tenemos que proceder a la evaluación si hay o no hay repercusión hemodinámica. Empezando con la semiología, cuando el derrame está presente pero no es importante, o sea, la presión intrapericárdica es normal de 8 a 10 milímetros, no tenemos dilatación de las venas del cuello, hablando de inspección. En los signos vitales, presión arterial es normal, frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria normal y signos de gasto cardíaco normal, es decir, la onda de pulso de buena amplitud, buena perfusión periférica, es decir, temperatura distal normal, llenado capilar menos de 2 segundos. Llenado capilar, ya saben ustedes, presionan el dedo, sueltan la presión y en menos de 2 segundos el dedo tiene que ponerse nuevamente rojo. En el ecocardiograma vamos a ver efusión sin compresión de cavidades como el primer caso que les mostré. Cuando el derrame ya empieza a tener significación hemodinámica, el paciente puede estar funcionalmente estable, es decir, con buen gasto cardíaco, pero la presión ya está por encima de 10 o 15 milímetros de mercurio, les he mencionado que el límite es 20. En este caso ya las venas yugulares del cuello se ven ingurgitadas, no se colapsan cuando el paciente inspira. Puede haber o no pulso paradójico, que es el descenso de la presión arterial más de 10 milímetros cuando se toma en inspiración forzada y cuando se toma sin hacer inspiración forzada. Es decir, tomo la presión, le pido al paciente que inspire profundamente y tomo nuevamente la presión. Si el registro de la presión arterial en inspiración cae 10 milímetros, pensar que hay ya hipertensión intrapericárdica. Pero, o sea, puede haber o no pulso paradójico. Lo que sí, no hay hipotensión, no hay taquicardia y hay signos de buena perfusión periférica. Aquí, mencionarles que uno de los signos más sensibles de adecuado gasto cardíaco es el débito urinario. Si yo al paciente le mido la diuresis horaria cuando tengo dudas, y la diuresis horaria es más de 1 centímetro por kilo de peso por minuto, lo mínimo medio centímetro por kilo de peso por minuto, hablamos de que si el riñón se perfunde adecuadamente, el gasto cardíaco está conservado. En el eco vamos a ver que hay derrame y un colapso leve del ventrículo derecho, es decir, vemos que el ventrículo derecho se adelgaza en algún momento del ciclo cardíaco. ¿Qué es lo que vemos acá? Ven ustedes acá la hoja visceral, la hoja parietal, y esta banda negra que en el primer caso era muy tenue, acá ya es notoriamente visible. También notoriamente visible. Vean acá. El corazón como que está nadando dentro del saco pericárdico. ¿Ven? Sube y baja. La vena cava ya está bastante visible. Este es el hígado. Y vean ustedes que acá veo también la franja negruzca que califica o evidencia la presencia de derrame. Esta imagen de que el corazón sube y baja me permite comentarles otro de los signos característicos de la ocultación, que son los ruidos cardíacos de tono variable. Cuando el corazón está más cerca de la superficie, los sonidos son más intensos. Cuando el corazón se aleja, los sonidos son menos intensos. Lo mismo explica por qué el electrocardiograma, cuando el corazón está cerca de la superficie, son de mayor volumen que cuando el corazón está lejos de la superficie, la alternancia eléctrica. Entonces, en este caso, voy a tener semiológicamente ruidos cardíacos de tono variable, en el electro alternancia eléctrica, pero signos de perfusión periférica normal, presión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, frecuencia respiratoria normal. Observen ustedes aquí. El derrame es pues mucho más importante. Y vean ustedes que la aurícula se colapsa. Vamos a ver acá un momentito, a regresar acá. Esta es la pared de la aurícula, vean que la pared como que se va hacia el centro
en la misma magnitud que en el siguiente caso. Y con un derrame mucho mayor, un derrame que además tiene fibrina, que son esta especie de filamentos que se ven. Este es un caso pues que lentamente se va acumulando, un caso de una pericarditis tuberculosa. Vean ustedes que la hoja visceral está muy brillante. ¿Ven? Incluso también tengo derrame pleural. Esta es la pleura derecha, derrame pleural derecho. En la vista subcostal, vean ustedes, el corazón prácticamente está pues reducido un 50% en comparación al saco pericárdico, que ha incrementado sus dimensiones. Es un derrame que se acumuló mucho más lentamente que el caso previo, pero todavía no tengo signos de eh, taponamiento. En este caso, observen ustedes que tengo un derrame, pero que se ve de una textura diferente a los anteriores, se ve como blanquecino, es un derrame sumamente denso, la magnitud es importante, y la técnica de imagen, ecocardiografía, me permite decir que definitivamente, pues, esto no lo puedo sacar con una aguja, tengo que ir a sala de operaciones y hacer un drenaje a través de una ventana pericárdica, porque el derrame de esta magnitud no sale con un catéter, se obstruye el catéter. Ya ustedes la ven acá, se ve acá bastante visible. Derrame pericárdico denso con repercusión hemodinámica, diríamos, leve todavía. Una forma de calificar la repercusión, algo pasó con el puntero, ya. Cuando el espacio anecoico es de medio centímetro, la estimación es que es de 50 a 100 centímetros cúbicos. Si el espacio anecoico va de 5 milímetros a 20 o de medio centímetro a 2 centímetros, hablamos de 100 a 500. Y si la imagen anecoica que rodea el corazón es de más de 2 centímetros, hablamos de más de 500 centímetros de volumen. Más que la determinación del volumen del derrame, es importante la rapidez con que se acumula. Y esto está dado por la presencia de síntomas. Y la presencia de síntomas va de la mano con la presencia de elevación de la presión dentro del saco pericárdico que colapsa las cavidades. Y semiológicamente con evidencia de bajo gasto cardíaco. ¿Cómo así? Vean ustedes acá, hay al ojo más de 2 centímetros, tanto anterior como posterior. Vean ustedes cómo se colapsa la aurícula derecha, prácticamente el borde choca con el septum interauricular que está en este punto. La pared del ventrículo derecho también, la pared libre colapsa parcialmente, en eje corto casi no se ve el ventrículo derecho, y en esta vista vean ustedes que también como que se arruga acá la pared. Esto se llama colapso hemodinámico, presencia de elevada presión intrapericárdica que tiene el efecto compresivo sobre las cavidades. Semiológicamente, acá, bueno, los signos que vamos a comentar cuando se haga la clase de eco en el siguiente curso, en semiología, observamos que hay variación del gasto cardíaco. Ayer les comentamos en práctica por qué cada triángulo expresa volumen. Porque estos dos triángulos también expresan volumen. Cuando yo tengo un triángulo de ingreso de sangre, flujo diastólico mitral, el humo rojo, de una magnitud mayor que en este momento, la sangre que sale por la aorta, este triángulo A con vértice inferior, es mayor que este triángulo de aquí. Entonces, si entra mucha sangre, sale buen volumen. Si entra poco volumen, sale menos volumen. Esto es lo que se llama, lo que explica el pulso paradójico. Es un poco complicado, pero vamos a aclararlo en unos minutos. Entonces, la variación de los patrones de llenado o velocidades de flujo con la respiración
significan que hay un incremento del llenado del ventrículo derecho que ocurre con inspiración. Eso es fisiología normal. Pero como yo tengo fluido dentro del saco pericárdico, y les mencioné que el volumen que normalmente había en el saco pericárdico tenía que ver con la acoplación, con el acoplamiento intraventricular. En el ventrículo izquierdo tengo una fuerza de 100 milímetros en sístole, en diástole 12 milímetros, en el derecho tengo 20 en sístole y de 0 a 5 en diástole. Cuando hay un acoplamiento normal, a pesar de las diferencias de presiones, entra la misma cantidad de sangre al ventrículo izquierdo que al ventrículo derecho. Cuando hay aumento de la presión en el saco pericárdico, un aumento de volumen en una cavidad hace que los tabiques se vayan a la cavidad vecina. Si yo inspiro, aumento el retorno venoso. Si tengo mayor retorno venoso al lado derecho, el septum se va a la izquierda y se reduce la cavidad del ventrículo izquierdo. Si se reduce la cavidad del ventrículo izquierdo, entra menos volumen. Por eso veo que estos triangulitos se hicieron más pequeños. Si asumo que los triangulitos representan volumen, cuando este volumen es expulsado en sístole, va a ser menor que cuando este volumen es expulsado en sístole. Si tomo la presión arterial en este latido, va a ser diferente que si la tomo en este latido. Por eso es que hay la variación de presiones que se llama pulso paradójico. Espero que con esto se haya aclarado el concepto. Entonces va a haber variación de las velocidades sistólicas, variación de las velocidades diastólicas sincrónicas con la respiración. Tenemos un dibujo más adelante de esto para que quede más claro. Igual ocurre en el flujo tricuspidio. En el flujo pulmonar también, si yo en inspiración aumenta el retorno venoso, aumenta el flujo pulmonar. En expiración, como se llena mejor el ventrículo izquierdo, el septum se va a la derecha, reduce la cavidad del derecho y reduce la cantidad que va al pulmón en ese latido. Y en las venas suprahepáticas no debe verse flujo reverso. Vemos que hay flujo que se regresa del corazón hacia las venas suprahepáticas, otro signo de elevación de la presión intrapericárdica. El taponamiento cardíaco ocurre cuando la presencia de fluido en el saco pericárdico aumenta notoriamente la presión intrapericárdica, excediendo las presiones de llenado de los ventrículos. El efecto compresivo en las cavidades es más evidente en la fase del ciclo cardíaco, que la presión es más baja en cada cavidad, que es la sístole para las aurículas y la diástole para los ventrículos. Si hablamos de repercusión hemodinámica, esta es una curva de presiones. Vean ustedes, curva de presión y volumen en la aorta. Cuando aumenta la curva en las cavidades izquierdas, disminuye la curva en las cavidades derechas. Cuando aumenta en las derechas, disminuye en las izquierdas. Esto es lo que se llama situación de interdependencia. Vean ustedes acá abajo en este gráfico, que es un trazado electrocardiográfico, hay complejos que son de menos amplitud que otros. Esto es lo que se llama alternancia eléctrica. Semiológicamente, cuando yo tengo un derrame pericárdico con repercusión de grado moderado a severo, pero con el paciente que ya está al límite de la compensación fisiológica, significa presión intrapericárdica mayor de 20 milímetros de mercurio. En el examen, venas yugulares ingurgitadas, presencia de pulso paradójico, invariablemente taquicardia, pero todavía la presión arterial está conservada, o sea, el límite inferior, pero no hay signos de hipoperfusión periférica. Pero ya, vena yugular muy ingurgitada, taquicardia y presencia de pulso paradójico. Y en la imagen, en el eco, vemos que hay colapso de cavidades.
Cuando asistimos al taponamiento cardíaco, que es cuando hemodinámicamente severo compromiso y el paciente no está compensado, las venas yugulares siguen ingurgitadas, hay taquicardia, taquimia, hipotensión, lo que diferencia del compensado del no compensado, pulso paradójico, colapso de cavidades y signo de corazón nadante. O sea, el corazón se ve que está nadando dentro del saco pericárdico. Y obviamente, sí, les mencioné que el débito urinario es un parámetro muy importante. Acá yo voy a tener oliguria. Acá todavía tengo una diuresis, pero ya limítrofe, acercándose a medio centímetro por hora por kilo de peso. En el severamente descompensado, sí, definitivamente tengo oliguria. La repercusión, como les repito, depende de la velocidad con que se acumula el fluido. Depende también del volumen, pero la rapidez es capital. Cuanto más rápido se acumula, la presión sube más rápido. Y tenemos lo que ven acá. Esto es lo que se llama el corazón nadante. Vean ustedes que el corazón está, pues, sube, baja, las cavidades muy pequeñas. Semiológicamente yo voy a tener los ruidos cardíacos de baja intensidad. En algún momento van a aumentar la intensidad cuando el corazón se acerca a la superficie, cuando se aleja va a bajar de intensidad, por eso hay ruidos cardíacos de tono variable. Vean ustedes que por momentos la cavidad del ventrículo derecho es mucho más grande que la del izquierdo. Eso explica el pulso paradójico. Cuando yo tengo sospecha que hay hipertensión intrapericárdica, lo que tengo que hacer es evacuar el derrame. Si no, el paciente puede fallecer. Esto es la alternancia eléctrica. Vean ustedes, es un electro que es anormal, hay un bloqueo de rama izquierda. Pero más allá de la anormalidad del electro, vean ustedes que hay latidos que son de mayor amplitud que otros. Esto es lo que se llama alternancia eléctrica. Y ocurre porque el corazón en un momento está más cerca de la superficie del tórax y en otro momento está más lejos de la superficie del tórax. Acá se puede ver este fenómeno. Si el electrodo es el punto rojo, vean ustedes que hay un momento en que el corazón está más cerca del punto rojo y en otros momentos está más lejos. Eso es lo que produce la alternancia eléctrica y los ruidos cardíacos de tonalidad variable. O los complejos de muy pequeño voltaje, como lo que les presento aquí. Entonces, las manifestaciones clínicas incluyen disnea, en ocasiones dolor torácico, dilatación de las venas del cuello con ausencia de colapso inspiratorio. Lo normal es que si las venas yugulares están ingurgitadas, pero la presión de la aurícula derecha, el saco pericárdico e intratorácica son normales, en inspiración se colapsan las venas yugulares. Si no se colapsan y yo sospecho pericardio, eso es un signo de incremento de presión intrapericárdica. El pulso paradójico, sí o sí, que es un descenso de la presión arterial de más de 10 milímetros en inspiración. No es tanto neumonónico porque ocurre también en embolia pulmonar masiva, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en obesidad, pero si la sospecha es pericarditis, cuidado, pulso paradójico, diagnóstico de hipertensión intrapericárdica. Hipotensión, taquicardia, ruidos cardíacos apagados de tono variable y signos de bajo gasto, uno muy sensible, presencia de oliguria. Otro signo, frialdad distal, el pulso de poca amplitud, llenado capilar lento, signos de bajo gasto cardíaco. Tenemos una tríada que tiene un epónimo, la tríada de Beck, irritación yugular, hipotensión y pulso paradójico. No se olviden estas tres condiciones, taponamiento pericárdico, hasta que no se muestre que no lo es. Recientemente, esta es una publicación de este año también, se está desarrollando scores para en la sala de emergencia estratificar la severidad del derrame pericárdico. Es decir, si el paciente tiene o no taponamiento cardíaco.
Y vean ustedes que presión sistólica menos de 10 milímetros. Esto es un control semiológico. El diámetro de la efusión pericárdica. Cuanto más es el diámetro de la efusión, la puntuación le han asignado mayor. Semiológicamente, ruidos cardíacos de tono variable, ruidos cardíacos apagados me dicen que hay efusión pericárdica. Relativamente sencillo. Colapso del ventrículo derecho, si hay o no hay. Si no tengo imagen, una forma simple de evaluar si hay colapso no es con el pulso paradójico, porque indirectamente, si hay una variación de 10 milímetros, me dicen que la acentuación de la interdependencia está aumentada, que es una de las causas de la presencia del colapso. En la ecocardiografía, variación de la velocidad de flujo mitral más de 25 milímetros, igual, si tengo pulso paradójico, también estos dos criterios los puedo sospechar por la presencia de pulso paradójico. Es decir, si no tengo la imagen en la sala de emergencia, con los recursos semiológicos, tomar la presión arterial, ruidos cardíacos de tono variable o pulso paradójico, yo puedo sospechar que mi paciente está en una condición que requiere drenaje urgente de la efusión pericárdica. Estamos en un curso de semiología y vemos nosotros que los signos clínicos que los podemos obtener con nuestros 5 sentidos me dan una certeza diagnóstica que, si le asignamos puntuación, es importante, tanto que la han llevado a un score. Este es un paciente con taponamiento cardíaco. Mido el derrame, decido pulsar, por acá aparece la aguja, esa línea blanca, y van a ver ustedes que poco a poco el corazón va creciendo de tamaño. Va aumentando, ¿ven? En minutos le salvamos la vida al paciente. Taponamiento, tengo que medir el derrame, me da certeza para ver la posición de la aguja, el puntito blanco de arriba, evalúa, evita riesgos de una punción a ciegas porque estoy viendo lo que hago, y el resultado lo veo inmediato por el aumento del tamaño de las cavidades. Comprenderán que los ruidos cardíacos van a aumentar en pocos minutos, la presión arterial debe aumentar, y digo debe, ¿por qué? Porque la descompresión del saco pericárdico a veces gatilla un reflejo vagal y puede ser que el paciente me haga una hipotensión refleja. Por eso es que para hacer una punción pericárdica el paciente tiene que estar con una vía, de preferencia una vía central, en donde yo le pueda aportar fluidos y medicamentos vasopresores en caso sea necesario. En todo momento estamos monitorizando el electrocardiograma, la presión arterial, y el procedimiento con la imagen se hace completamente seguro. El síndrome efusivo constrictivo es cuando los pacientes que tuvieron taponamiento y se drenó el derrame, en el tiempo persisten los signos de elevación de la presión de la aurícula derecha. En la imagen veo que hay un engrosamiento de las hojas del pericardio y que están comprimiendo las cavidades, sobre todo la hoja visceral. Como ven acá. Vean ustedes que el pericardio está muy grueso, la hoja visceral, la hoja parietal está aquí, hay derrame, se ve fibrina, pero el engrosamiento y la rigidez de la hoja visceral está limitando el ingreso de sangre a las cavidades. Una evidencia de ello es que la vena cava inferior, la suprahepática, se ven acá dilatadas por momentos. Y si afinamos el ojo, el septum en algún momento se desvía hacia la izquierda. Ahí ocurrió, ¿ven? Voy a poner puntero. Y en un momento, el septum se va a ir casi por debajo del puntero. Ahí está mejor.
Cuando el septum se va hacia la izquierda es en inspiración. Y ese es el fundamento del pulso paradójico. La pericarditis constrictiva es cuando el pericardio engrosado, frecuentemente calcificado, limita el llenado de las cavidades cardíacas. Hay un engrosamiento uniforme de ambas hojas, aparecen bandas de constricción en los anillos, el atrio ventricular, en el surco aórtico, en el tracto de salida del ventrículo derecho, o en la zona de ingreso de las venas pulmonares o las venas cavas, y esto limita pues el fluido de sangre adecuado hacia las cavidades cardíacas. Hay un fenómeno que se llama la igualación de presiones diastólicas en las 4 cavidades que aumentan las presiones de llenado, se dilatan las 2 aurículas, hay gran aumento de interdependencia ventricular y hay disociación entre la presión torácica, intratorácica y presión intracardíaca. Acá he hecho el dibujo. Este es en expiración, ventrículo derecho más grande que el izquierdo, más grande que el derecho. El paciente inspira, aumenta el retorno venoso, el septum se va hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el pericardio calcificado, fibrosado, limita la distensión de las cavidades ventriculares. Los síntomas: hay intolerancia al ejercicio, es decir, fatiga por bajo gasto, signos de hipertensión venosa sistémica, venas yugulares dilatadas, signo de Kussmaul, las yugulares aumentan en inspiración, es el típico signo de Kussmaul, los pulmones están claros, pueden haber crepitantes si el paciente eleva frecuencia cardíaca, y en la ocultación cardíaca es típico el knock pericárdico, que es un cuarto ruido bastante peculiar, o sea, es un sonido que está antes de la onda de pulso. No, perdón, es un tercer ruido agudo. Vamos a explicar por qué ocurre esto. La ascitis, hay hepatomegalia, y el paciente tiene caquexia por el bajo gasto cardíaco permanente. Este es el signo de la raíz cuadrada, en donde se igualan las presiones del ventrículo izquierdo y las del ventrículo derecho se igualan en diástole. Comprenderán que si la presión es igual en las cavidades, si aumenta volumen en una de ellas, la otra tiene que modificar su dimensión para recibir. Cuando se reduce la llegada de volumen a una cavidad, el septum se desvía a la cavidad opuesta. Así es como se ve el pericardio calcificado, tanto a nivel anterior como a nivel posterior. Acá la calcificación a nivel del surco atrioventricular. Esta es la región apical del ventrículo derecho, la región apical del ventrículo izquierdo. Vean ustedes, gran cantidad de calcio. Comprenderá que si el cirujano quiere resecar todo esto, si no hay una disección cuidadosa o la indicación fue tardía cuando ya había calcio, porque el calcio forma como unas espículas que se profundizan al miocardio, se puede perforar las cavidades. Ha ocurrido más de una vez. Esta es la pericarditis constrictiva. Pericardio muy grueso, se han pegado las hojas, la flecha señala el septum, y cuando se le pide al paciente que inspire, el tabique se va hacia la izquierda. Eso es lo que he dibujado en el gráfico que les presentamos. Este es otro caso. Vean ustedes, el pericardio muy grueso, limita incluso la excursión sistólica de la pared posterior por la rigidez del saco, una vista transversal de eje corto, el movimiento anómalo del septum. Un momento se va hacia la izquierda, las aurículas muy grandes, un examen tridimensional, el pericardio densamente fibrosado, calcificado, como el septum por momentos se va más hacia la izquierda. Aquí tenemos otro, este es en un corte transversal, todo el pericardio calcificado. Resecar esto es pues tarea sumamente difícil. Entonces, si repetimos el dibujo, pericardio grueso limita el llenado de las cavidades. En expiración,
el retorno venoso derecho disminuye, el tabique se va hacia la derecha. El flujo mitral aumenta, en la vena pulmonar también hay un aumento de velocidades de flujo y una disminución en las velocidades tricuspídicas. Si el paciente inspira, aumenta el retorno venoso y lo que ocurre es que el septum se va hacia la izquierda y ocurre este fenómeno. En este momento, el volumen del ventrículo izquierdo disminuyó. Perdón, un momentito. ¿Aló? Ah, gracias, gracias. ¿Aló? ¿Aló? Se cortó. Aló, pasa que se cortó. Aló, entonces, ¿qué ocurre si yo registro los flujos? Va a haber una, perdón, un momento. ¿Aló? No, no, no sé qué pasó que se cortó. Justo justo estoy haciendo clase a los alumnos ahorita. Oye, gracias, ¿verdad? Ah, gracias, Ricky. Ya conversamos. No, no, no. Aló, un compañero de colegio que está llamando. Muy bien, entonces les decía que lo que ocurre es que cuando la cavidad del ventrículo se reduce, el volumen de sangre que ingresa, y si estos triángulos representaban volumen, ahora se comprende por qué son de menor magnitud que cuando el pericardio está en el septum está en esta posición. Este volumen mayor que ingresa al ventrículo izquierdo es el que va a salir en la sístole correspondiente. Comprenderán ustedes que si entra menos volumen, va a salir menos volumen. Y si yo registro... Perdón, un momentito. ¿Aló? Hola, buenos días. ¿El doctor Almendari? Sí, buenos días. Buenos días, doctor. Me dijo que le llame hoy día. Soy la señora María Zambrano. Sí, buenos días. Una semana. Sí, dígame. Sí, doctor, me dijo que le llame hoy día porque hace una semana
Hidroclorotiazida de 12.5 mil. Hidrocloriatiazina. Hidroclorotiazida de 12.5 miligramos. Ya. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Bueno, ingresó una llamada de telemedicina. Ahora estamos con otra plataforma que las llamadas entran de frente, entonces ya no es como yo podría diferir la llamada, por eso es que empezó la clase a las 7 de la mañana, ¿no? Cuando estamos en sesión práctica, sí podemos nosotros recibir la llamada y ver cómo es una entrevista en tiempo real con un paciente real, entre comillas, porque es una consulta virtual, pero más o menos la forma como se pregunta, a veces como el paciente nos explica el problema y hemos visto más de una vez de que es todo un proceso diagnóstico, porque a veces al último el paciente dice el síntoma principal, por más que se le ha preguntado de forma insistente. Bueno, ¿se ve la diapositiva? Sí, doctor. Bueno, entonces, si el septum se desvió hacia la izquierda y se redujo la cavidad ventrículo izquierdo, va a ingresar menos volumen. Este volumen cuando sale va a ser menor que el volumen que ingresó cuando el septum estaba en otra posición y la cavidad era mayor. Entonces, esta acentuación de interdependencia es ocasionada por el pericardio grueso, calcificado, fibrosado, por la fusión de las hojas, y lo mismo ocurre cuando hay derrame pericárdico importante. Entonces, hay una disociación del acoplamiento entre los ventrículos. En la pericarditis constrictiva, este es uno de los signos más importantes. Otro signo es que cuando el paciente inspira, aumenta el retorno venoso. Y cuando el paciente expira, el desplazamiento del septum hacia la derecha hace de que la sangre se regrese y sea detectable en la vena suprahepática. Este flujo, que se llama flujo diastólico reverso, es patognomónico, es decir, casi me confirma que hay constricción pericárdica, si hablamos de parámetros Doppler. Por supuesto que la imagen cardíaca, la tomografía o la resonancia me
me muestran pues parámetros mucho más confiables. Entonces, en la constricción pericárdica, la variación de flujo, pero puede estar ausente cuando se asocia pericarditis constrictiva a miocardiopatía restrictiva. Por eso le decía que era un desafío diagnóstico cuando teníamos esta combinación. Ambas tienen presión de aurícula derecha muy elevada, también altera los parámetros Doppler, pero cuando reducimos precarga, definitivamente se desenmascaran los signos. Cuando hacemos cambios en la posición del paciente, lo que hacíamos, por ejemplo, si hacemos una maniobra para aumentar retorno venoso, elevamos las piernas. Si hacemos una maniobra para reducir retorno venoso, ponemos al paciente de pie. O inducimos diuresis con furosemida, como cualquier diurético, aparecen los signos estos de la variación de los parámetros Doppler. Las técnicas de imagen también aportan algunos otros signos, como por ejemplo, normalmente las velocidades con que se mueve el anillo mitral, que es este punto, son mayores en la pared lateral que en el septum. En la constricción pericárdica, en la pared lateral son menores que en el septum. Acá estoy viendo en el septum, mayor magnitud. Acá estoy viendo pared lateral, menor magnitud. Este es un signo característico de la constricción pericárdica. Las velocidades derechas prácticamente no se alteran o están limítrofes. El diagnóstico diferencial. El principal, miocardiopatía restrictiva. Aquí tenemos varios tipos: amiloidosis, fibrosis endomiocárdica, enfermedad de Fabry, sarcoidosis. En todas hay compromiso del músculo cardíaco. En todas hay una rigidez del ventrículo que no permite que ingrese sangre en la diástole. En todas se dilatan las aurículas, pero no hay el componente dinámico de la variación con la respiración. El copo monacrónico, otra característica también diagnóstico diferencial de la pericarditis constrictiva, que es el compromiso de las cavidades derechas secundario a enfermedad pulmonar severa. O estenosis tricuspidia, que es bastante raro, también me puede dar signos similares a una pericarditis constrictiva. Hablé de resonancia y la resonancia pues nos da imágenes como estas. Yo puedo ver si hay fibrosis de pared, puedo ver si hay o no engrosamiento, puedo ver si el miocardio está indemne o no, puedo ver si hay un derrame localizado más hacia la pared anterior y no hay limitación que lo que tenemos en ecocardiografía, que cuando el paciente tiene malformaciones torácicas o tiene enfisema, o es muy gordito o es muy flaco, o el corazón está vertical detrás del esternón, no podemos ver adecuadamente el corazón. La tomografía o la resonancia hacen cortes como si estuviéramos cortando la jamonada y nos permite ver todas las estructuras con el parámetro adicional que caracteriza, según la secuencia de imagen que se emplee, el tejido miocárdico. Yo puedo determinar si esto es grasa, si esto es sangre, si esto es líquido, si es un líquido denso, con mucha proteína, con poca proteína. Eso lo puede, diríamos, diferenciar la tomografía o la resonancia. Por eso les comentaba de que tenemos que saber la fisiopatología, qué modificaciones semiológicas hay dependiendo de qué cambio fisiopatológico tiene el paciente, y en base a eso pedir el examen adecuado e interpretar el resultado que me envíe el gabinete que hizo el estudio. Con la pericarditis constrictiva hay algunos parámetros como dimensiones de aurículas, características del pericardio, movimiento del septum, magnitud de las velocidades de flujo, velocidades del anillo, presencia o no de hipertensión pulmonar, que si vemos acá con color diferente, lo que cambió en amarillo permite diferenciar la miocardiopatía restrictiva de la constricción pericárdica. Pero se necesita pues un examen bastante minucioso que a veces no lo hacen de rutina en todos los gabinetes de eco. Pero si yo no sospecho
que puede haber miocardiopatía restrictiva o pericarditis constrictiva y solamente pongo ecocardiograma, nombre de paciente, número de historia, cama tanto, piso tanto, se solicita ecocardiograma y no pongo lo que quiero, me van a dar un informe que probablemente no incluye todos estos parámetros necesarios para esta diferenciación. Y si mi paciente, para mala suerte, tiene pericarditis constrictiva más miocardiopatía restrictiva, indico la cirugía, se opera el paciente y el paciente queda igual o peor después de la cirugía. ¿Por qué? Porque no diagnostiqué que había compromiso miocárdico. Entonces, tener presente los diagnósticos diferenciales y cuando solicitemos exámenes en el plan de trabajo, pedir dando la información clínica adecuada. Olvidé mencionarles que lo que vieron acá en el drenaje pericárdico, pues es algo bastante espectacular, ¿no? O sea, poder recibir un paciente con un severo compromiso, diagnosticarlo, decidir la punción, hacer la asepsia, punzar, hacer el procedimiento, evacuar el derrame, ver la mejoría. Todo el mundo quiere hacer el procedimiento. Todo el mundo, no, que yo quiero hacer más, no, yo quiero hacer, no, yo no, pero el problema es que nadie quiere llenar las órdenes para el análisis del fluido pericárdico y el diagnóstico está en este líquido. Si yo puncé y no llené las órdenes, no hice nada. Entonces, si hoy día no me tocó punzar, hoy día me toca escribir y escribo. No me van a cambiar de nombre ni voy a perder mi colegio médico por escribir las órdenes. Y tenemos que asegurar que la orden llegue al laboratorio. Me ha pasado más de una vez que llego por la mañana al hospital y el residente, todos tuvimos un taponamiento, lo punzamos con el eco, acá está la imagen, qué bonito. ¿Y qué salió en el análisis? Bueno, la punción fue fácil. No, ¿qué salió en el análisis del derrame? No que yo, ¿qué salió en la orden? No me dice, de verdad que no sé. ¿Por qué? Porque yo le dije al residente que llene la orden y no sé si la llenó. ¿Dónde están los frascos? Los dejamos ahí, yo le dije a la enfermera que había que ir al laboratorio. Voy a preguntar, sí, los hemos botado a la basura. Nos quedamos sin diagnóstico. Entonces, si yo sé escribir y tengo lapicero, pues lleno las órdenes. Si no estoy minusválido, voy caminando y yo mismo llevo la muestra al laboratorio porque me interesa saber qué hay en el derrame. Y el paciente necesita que yo le dé la solución al problema que le ha ocasionado el derrame. Y sin el análisis de fluido no lo voy a hacer. Y no voy a perder ni mi nombre, ni mi grado, ni nada si yo mismo escribo y llevo la orden al laboratorio. Entonces, no se olviden, no lo había mencionado cuando vimos esta diapositiva, que tan importante como punzar, porque voy a salvar la vida al paciente, es hacer el diagnóstico con el estudio del fluido pericárdico. Muy bien, entonces avanzamos a donde estábamos. Me parece que ya estamos casi al final. Estamos acá. Entonces, el principal desafío de los síndromes pericárdicos es la diferenciación con la miocardiopatía restrictiva. Y las técnicas de imagen, la ecocardiografía, pero solicitada y realizada por alguien experto, me da el diagnóstico. A pesar de eso, a veces tengo dudas, porque pueden haber las dos condiciones. Ahí tengo que caracterizar el tejido con una técnica de imagen avanzada, resonancia magnética o tomografía. Y la diferencia es de que en la pericarditis constrictiva, el miocardio es el que está rígido. Entonces voy a tener aumento de presión de llenado, voy a tener dilatación bioauricular, pero no voy a tener ni acentuación de interdependencia ni disociación de las presiones intratorácicas e intracardíacas, que es
la presencia de estos cambios dinámicos con la respiración. Este es el principal signo o el principal fenómeno que me diferencia a una pericarditis constrictiva de una miocardiopatía restrictiva. Como conclusión diremos pues de que la enfermedad pericárdica es un desafío clínico. Yo creo que no queda duda de ello. Porque puede ser parte del síndrome del dolor torácico agudo, y aquí nuevamente les digo, si yo estoy en emergencia o me llaman a un piso de medicina o de traumatología o de cirugía en la guardia porque un paciente súbitamente ha tenido dolor torácico, debo tener en mente 3 condiciones. Primera, síndrome coronario agudo. Un infarto en la primera hora, de 100 se mueren 50. Cuidado. Segundo, embolia pulmonar. Sobre todo si es un paciente con algunas condiciones especiales como pacientes oncológicos, que muchas neoplasias inducen, sobre todo tumores sólidos, inducen estados hipercoagulables. Pacientes postrados, pacientes de traumatología con fractura de cadera, fractura de fémur, que están esperando cirugía o están en recuperación postoperatoria, de repente van al baño, se mueve el trombo y embolia pulmonar. O síndrome aórtico agudo, que también puede ser letal. Ahora, si la sospecha va hacia pericardio, el dolor torácico tiene características específicas. Aumenta con la tos, con la inspiración, con el decúbito, con la deglución de alimentos y con la inspiración profunda. Entonces, pericardio tiene sus características. Dolor coronario. Aumenta con el estrés, aumenta con el esfuerzo y el paciente tiene factores de riesgo coronario. Dolor de embolia pulmonar es dolor y disnea súbita. En pacientes que tienen condiciones predisponentes. Un ejemplo, por ejemplo, un viaje intercontinental en avión, el paciente llega a Europa, feliz, estoy en Europa, de repente súbitamente dolor al pecho, falta de aire, hasta que no se muestre, tiene embolia pulmonar. ¿Por qué? Porque ha estado 8 horas sin moverse. Por eso es que cuando hacemos los viajes transoceánicos, en las instrucciones de seguridad dicen que uno tiene que caminar en el avión cada 2 horas o cada 3 horas. Algunas compañías aéreas, las más costosas, dan medias de compresión elástica para quien lo desee. Entonces, es una condición de riesgo. Si no es un viaje transoceánico, un viaje en ómnibus, Tumbes-Lima, Tacna-Tumbes o Lima-Cusco, efectivamente el paciente llega y la disnea puede ser que no sea a la altura, sino puede ser que sea embolia pulmonar. Si no pienso el diagnóstico, no lo voy a encontrar nunca. Entonces, si es dolor torácico agudo, esas 3 condiciones. Insuficiencia cardíaca, porque la dificultad en el ingreso de sangre a las cavidades genera hipertensión venosa sistémica o hipertensión venosa capilar pulmonar. Entonces van a haber manifestaciones de insuficiencia cardíaca derecha o izquierda. Colapso hemodinámico, cuando hay taponamiento cardíaco, hipotensión, hipoperfusión, el paciente se puede morir por un taponamiento cardíaco. Otro escenario clínico. Diagnóstico desafiante, que a veces es motivo de juntas médicas, solicitud de interconsultas o solicitud de imagen avanzada. Descarte de miocardiopatía restrictiva. Y una miscelánea, pues muerte súbita, ausencia congénita parcial de pericardio, el paciente se puede morir de forma súbita. Comprenderán pues que si el pericardio puede darme todas estas manifestaciones clínicas, estamos ante un desafío, que semiológicamente podemos nosotros acercarnos, porque es sencillo. Simplemente preguntar, mirar el cuello, tomar la presión, escuchar la región precordial, hacer que el paciente inspire, tomar la presión nuevamente, en busca de pulso paradójico y ya me voy acercando a todos los criterios diagnósticos. Muy bien, esto fue en Marrakech, esto fue en 2005, el Mundial de Eco en Marruecos, y aquí justo hablamos de enfermedad pericárdica. Acá estamos con el doctor Guatas. Muy bonita la ciudad, parece mi barrio. Muy bien, ¿alguna pregunta, algo que se necesite aclaración?
¿Aló? ¿No hay preguntas? Muy bien, entonces si no hay preguntas, a las 9:30 empezamos con el grupo de práctica. Hoy día vamos a conversar sobre ruidos cardíacos, que es la continuación del tema que veíamos ayer de ciclo cardíaco. Vamos a hacer un pequeño repaso de ciclo cardíaco y luego vamos a hablar sobre ruidos cardíacos. Bueno, la siguiente clase es el próximo martes. Vamos a hablar de cardiopatías congénitas, que es otro tema bastante interesante porque en cualquier momento o escenario que trabajemos, alguna vez vamos a encontrar un soplo y ese soplo puede ser el punto de partida para el diagnóstico de una cardiopatía congénita. Muy bien, entonces con esto terminamos la clase. Vamos a bajar la copia de la asistencia y continuamos el próximo martes. ¿Ah? Gracias, doctor. Muy bien, hasta luego.